Escritor, periodista, semiólogo, capacitador, peronista por sobre todas las cosas, licenciado en Letras, licenciado en Filosofía, actual interventor del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego, coautor, junto con Aníbal Fernández, de los libros Sonceras Argentinas y otras hierbas, Manual, Sonceras Argentinas al Sol, Manual, Eva Perón, Discursos completos, Conducción política, Así hablaba Juan Perón, el primero y el último con prólogo de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Con ustedes, el señor Carlos Caramelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Mira, no recuerdo bien, en los casi 4 años que vengo haciendo Puerto Cultura, creo que sos el primer invitado con moñito. Es que yo decidí ser el demonio, desde que entré al Dorrego, que dijeron, bueno, ¿quién es el interventor? El demonio, entonces... ¿Y sos el demonio para alguien? Sí, supongo. Siempre, ¿no? Sí, uno siempre tiene... Para empezar, tiene sus propios demonios, ¿no? Y eso te convierte también en el demonio de alguien. Ser el demonio de alguien, siendo peronista, no ser el demonio de alguien, claro, es imposible. Naturalmente, sin duda, sin duda. Hoy mira, tuve la devolución, en la semana había estado en una escuela de Boulogne, con unos chicos que por supuesto están en 5º año y saben muy poco de Perón y de peronismo muchísimo menos, ¿no? Y hoy me llamaron por teléfono, tienen una pequeña radio escolar, digo, hacen para que hablara por la radio de Perón, se habían quedado enganchados, ¿no? Perón es una figura tan potente, tan potente, tan potente. Yo no termina de asombrarme. 60 años, 45, 46 de peronista, digo, como nosotros hemos sido, ¿no? De peronista, de leerlo y todo. Y todos los días te sorprende, no digo con esto que cante cada día mejor como Gardel, pero todos los días me sorprende con alguna cosa que provoca o que produce Perón. Bueno, vos sabés que hay un libro de un amigo, Rodolfo Edwards. Sí, claro. Con el bombo y la palabra. Sí, sí, muy lindo libro. Es un magnífico libro porque demuestra, es un libro que trata, algunos vieron el programa, pero trata de la presencia del peronismo, sí, señor, en la literatura, en la narrativa, en el cine, en la plástica. En la plástica, sí. Y qué cosa, no tantas veces que lo dieron por muerto. A Perón, bueno, se murió y no solo se murió, le cortaron hasta las manos. Pero lo que intentaron siempre fue que muriera políticamente. Y no hay forma, no hay forma. La verdad que nosotros reflexionamos sobre eso en el libro y reflexionamos el otro día en la feria sobre ese tema. Que digo, excede a la vigencia. ¿Por qué digo esto? Porque se convierte como en una especie de omnipresencia que cargamos como un geno, como una determinación los tipos que somos peronistas, ¿no? Y actuamos como peronistas a pesar nuestro. De la misma manera que aquellos que se han querido... El otro día Aníbal Fernández los definía muy bien, decía, hay más de un Gil que se quiere hacer el peronista, decía, ¿no? Los tipos que se han querido como convertir al peronismo terminan fracasando en esa condición de no ser peronistas identitariamente. Bueno, hay quien hasta ha intentado comprar el vestuario de Perón. Así es, sí. Como un intento de apropiación. Bueno, la obsesión de López Rega de atrapar el espíritu de Perón, ¿no? Bueno, pero eso tenía que ver con la brujería, tenía que ver con, digamos, con conceptos diferentes a los que construye el peronismo. Los tipos que compran vestuario lo compran desde el lugar de atrapar más que el espíritu, la cuestión que ellos consideran que es la cuestión esencial del peronismo, que es la cuestión de la construcción externa del peronismo, ¿no? El dibujo, el diseño del peronismo. La apariencia. Y no el fondo. No, claro. Claro, eso es lo que hace que hoy en día, digamos, decir,
soy peronista o es peronista, no aclare demasiado la cosa, como tampoco lo aclara demasiado si uno dice no es peronista. Es mucho más claro cuando alguien dice soy antiperonista. Sí, sí. Eso sí. es absolutamente definitorio, digamos. Sí, Quien dice soy antiperonista está estableciendo... Ahora, hoy no se puede decir que haya una mayoría de peronistas, como en alguna época. Diría yo que hay una mayoría de personas que tienen una suerte de indefinición. Pero es muy difícil definir que uno pueda decir, bueno, es peronista por la propia definición personal, porque hay peronistas que están con Macri, hay peronistas que están apoyando o dentro del kirchnerismo, hay peronistas que están en la alianza, en las alianzas con Massa, o sea, pareciera que se cumple la premisa de Perón. Bueno, peronistas somos todos, claro. Menos los antiperonistas. Menos los antiperonistas. Sí, y la verdad es que también es complejo apropiarse del paladar negro peronista y tratar de definir quién es y quién lo es, ¿no? Que hay también como una voluntad de algún compañero que vos y yo conocemos, decir, no, bueno, yo te voy a explicar quién es peronista. Pero sí el peronismo ha sido en muchas maneras acción, y sí hay en la acción un comportamiento peronista que a los que somos peronistas nos permite identificarlo. Y yo creo, a ver, voy a citar algo que vos seguramente te pasó como me pasó a mí. Después del golpe, uno tampoco andaba a los gritos cantando la marcha, ni mucho menos. Yo siempre lo vinculé, decía, ¿cómo sería esto de la resistencia, de ponerse, digo, la flor de no me olvides para sabernos peronistas? A mí me pasó en un momento que acompañaba a una chica, una compañera que tenía un hijo, y íbamos a las charlas se estaba como formando la cooperadora de la escuela. Y de golpe un tipo que no conocía, habíamos hablado 2 o 3 cosas, un tipo que no conocía, despacito viene y dice, vos sos peronista, ¿no? Porque hay un modelo de acción. Yo te diría que hay un modelo de acción. Hay un modelo de acción del peronismo. Hay un modelo. Perón ha dejado, entre las muchísimas cosas que ha dejado una actitud del peronista. El peronista tiene una actitud hacia las cosas. Se habla de peronismo y se habla de kirchnerismo. Y se habla de kirchnerismo como expresión nueva, actual de peronismo. Sin embargo, tanto el peronismo se forma con la construcción de un frente que Perón, porque el peronismo no existía como palabra en el año 45, no, claro. Y en el año 46 cuando van a las elecciones. Allí, bueno, el vicepresidente es un radical, ni siquiera un radical irigoyenista, Quijano. No, claro. Ni siquiera irigoyenista. Ni siquiera irigoyenista. Era un radical correntino. Exactamente, bastante conservador. Alvearista. Alvearista. Ni que hablar los socialistas, hay comunistas, hay conservadores, hay de todo. Sí, bueno, los compañeros de Forja que habían abrazado. Ellos eran irigoyenistas. Irigoyenistas, claro. Esa magnífica melange que da lugar al peronismo también se repite un poco con el kirchnerismo, ¿no? Sí, yo primero te cuento una anécdota, no sé si es una anécdota personal, hay mucha gente que lo usa. Cuando yo estaba como director del INCAP, digamos la primera fase del kirchnerismo, en 2003, llega una invitación de Antonio Cafiero, que estaba también con el Instituto Juan Perón, ¿te acordás que andaba con esas cosas con la provincia de Buenos Aires? Y entonces me dice, estuve con su jefe. Y le digo, Antonio, estuvo con el general Perón, es imposible. No se haga. Y me mandó, ¿no? Estuve con Aníbal, me dice, qué sé yo. Digo con esto, a mí los ismos, después del peronismo, los istmos me ponen los istmos, ¿viste? Me ponen un poco rebelde. Porque en todo caso, digo, los ha habido mejores y peores, y pareciera que todo el mundo te tiene que enrostrar el peor de los istmos, ¿no? Digo, yo participé, es notorio, todo el mundo lo sabe, está en mi currículum,
tuve una participación hacia el final tuve todo el gobierno, pero hacia el final del gobierno, el segundo gobierno de Menem, yo tuve un cargo de subsecretario de Estado. Y pareciera, por ejemplo, en las redes sociales, cuando alguien me quiere inhabilitar, me dice, vos fuiste menemista. Y yo le contesto a todo el mundo, yo fui peronista desde siempre. Entonces hay como una especie de sobreutilización de los ismos que siguieron, ¿no? Cuando nosotros hablamos de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 peronismos, pareciera ser esta cuestión de que tendría que haber un solo peronismo, que es el de 45. Y además eso está mal, está en la letra de Perón. Perón dice la doctrina está para mudar, para acompañar la época, ¿no? Lo importante son los valores. Y me parece que sí, que el kirchnerismo construye en una parte, no totalmente, porque la sociedad ha mudado brutalmente. Digo, Perón construye sobre una masa, Néstor tiene que construir sobre la fragmentación. Son dos cosas absolutamente diferentes. A mí me llaman la atención los que, diciéndose peronistas de Perón, se ponen, que son críticos del kirchnerismo, ¿no? Vos lo estás explicando, pero yo les recomiendo en general, mira, si te confundís en torno a un peronismo consecuente, anda y lee los diarios y los periódicos de los antiperonistas consecuentes. Claro. Porque entonces vas a ver que lo que se dijo de Perón, desde ese lugar se sigue diciendo del actual gobierno, del kirchnerismo. Y si nos vamos un poquito más atrás, ya se decía de Irigoyen. Sin duda, también. Son opiniones brújula. A veces uno no se tiene que orientar en positivo, se tiene que orientar en negativo. O sea, yo cuando veo, yo debo confesar que hay algunos diarios que leo con los que no coincido en nada, pero me resultan altamente orientadores. Claro, sin duda. Me orientan, ¿no? Sabemos de qué diarios hablamos, no les quiero dar propaganda. Claro, ni directa ni directa. Claro que sí. A mí me parece que hasta el modelo de construcción. Nosotros somos... yo aprendí a ser frentista desde Perón, digo, no es que me enseñe a Néstor a ser frentista. Digo, y desde el Perón el que yo más cerca tuve, que es el del 73, digo, el del Frejuli, el que construye el Frejuli, el que lo invita a Solano Lima a formar fórmula con Cámpora, que era un conservador. ¿no? Ya había habido, bueno, Cámpora mismo viene del conservadurismo bonaerense. Sí, así es. Sí, ahora, viste que casualmente, en contrario, la idea que suele transmitirse de este campo político, que solemos llamar nacional y popular, se transmite una idea de intolerancia, y es exactamente, me parece que lo desmiente, lo desmiente la realidad, ¿no? Incluso por un dato que quienes estamos, ¿no?, en el campo, y vamos a hablar de eso, del intelecto, dentro de este espacio, somos testigos de la apertura, que por ejemplo en el campo cultural es evidente, ¿no? Porque cuando uno analiza las últimas, no digo solamente en esta etapa, las últimas, incluso durante el menemismo y la actual etapa, vamos a ver que los espacios culturales, la amplitud fue tan grande que infinita, son minoría los referentes culturales funcionarios peronistas que los que son venidos del campo de la izquierda, o del campo del socialismo, o del campo del progresismo. O del campo, incluso de un campo más conservador. Más conservador. Porque algunos dicen ser socialistas, pero son conservadores. A mí me parece que esto está muy claro en la construcción de todo el peronismo de los últimos años, no solamente en el campo del pensamiento. Yo que digo, siempre estoy como pivoteando entre el pensamiento y el Estado. En el Estado se ve con mucha claridad. Los únicos gobiernos que cuando llegan no se vuelven macartistas, no se vuelven cazadores de brujas, son los gobiernos peronistas.
Nosotros respetamos siempre. A veces nos portamos peor con los compañeros que dejan un espacio. No, lo digo con toda claridad, ¿eh? No sé por qué me mirás, No. ya los míos se portaron. No, pero lo digo con toda claridad. Digo, a veces nos portamos peor que cuando vamos a un lugar que está ocupado por un aparente o por un digamos adversario, y le respetamos la línea completa. Y en el arte ni hablar. Yo le llamo el síndrome mercante. Para algunos peronistas no hubo nada peor que otros peronistas o funcionarios del propio proyecto. El síndrome mercante consiste en que un funcionario que reemplaza a Mercante, que se llamó Aloe, se dedicaba a inaugurar obras cambiando los carteles de la inauguración que había hecho antes Mercante. Está muy bueno. Bueno, vamos a un corte y seguimos hablando con Carlos Caramelo. Bueno, seguimos conversando con Carlos Caramelo. Acá tengo, Carlos, los libros que hiciste con Aníbal. Sí, sí. Conducción política, si hablaba Juan Perón, la recopilación de los discursos de Eva Perón. Acá hago una digresión. La tapa, un amigo, Ariel Medinarcewicz, un saludo para Ariel, que ya estuvo en el programa. Tipo fantástico, fantástico. Y sé que Aníbal es un gran admirador. Es un gran admirador de Ariel, pero a mí me gustó tanto trabajar, un tipo de una sensibilidad tan particular. Sí, es hermoso, es un retrato de Eva que es un tipo capaz de atrapar el alma, en un retrato que es en definitiva más difícil que atrapar la forma y la figura. Presentaron en la Feria del Libro Conducción Política. Conducción política, sí. ¿Cómo es trabajar en equipo? ¿Cómo trabajás con Aníbal? La otra noche le ¿Ese decía... suspiro? Porque me acordaba de que la otra noche Fantino le decía, yo soy pendular, ¿no? Y yo decía, la relación de trabajo con Aníbal también es pendular, porque es la relación de un ida y vuelta permanente de cosas que, digo, mandás algo escrito, le decís, mirá, yo estoy pensando en esto, te devuelve, dice, no, pero anda por este lado, o al otro día te manda algo escrito, te dice, por este lado, te diste cuenta, entonces vos reconstruís, y eso es permanente, eso puede pasar 4 o 5 veces en un día, digo, cuando estás construyendo. Por eso es complejo, pero a la vez es muy fácil escribir con Aníbal. Y después lo más importante, lo más... ¿cómo te podría decir? Lo más agradable, todo eso es la edición. Nosotros nos encerramos con el primer libro, digo, que son los que faltan, los de Jaureche, para un jaurechiano como vos, ¿no? Las onceras argentinas y otras yerbas. No los traje porque no los tenía en casa, porque bueno, me mudé hace poco. Sí, claro. Y las onceras argentinas bajo el sol. Es muy linda la cuestión de la edición, porque son días de encierro, discutiendo un libro que ya escribimos juntos, con un editor habitualmente sentado ahí mirándonos con cara de sorpresa. ¿Él tiene tiempo para eso? Porque Mira, Aníbal tiene tiempo para... Primero tiene tiempo para todo. El otro día me reclamaba, yo le decía, mirá, estoy cansado, no duermo. Me dice, toma pastillas, hermano, pero necesito que estés despierto. Ya veo los titulares en los diarios diciendo que Aníbal toma pastillas. No, a mí, él me decía que yo tomaba pastillas. No me decía yo tomo pastillas, me decía, toma pastillas, hermano, pero dormí. Sí, hace poco, bueno, esto lo han dicho otros también, ¿no? De que hay que estar de pie a las 6 de la mañana. Hay que estar de pie, sí. Y yo de verdad estoy terminando el libro nuevo, que también es unas onceras, y me estoy levantando 4:30 a escribir. Ese es un horario muy piola para mí, para escribir, para estar 6:30 ya con algo avanzado. Pero te decía, es muy fácil, muy complejo, pero muy fácil. Es difícil lo que estoy diciendo,
pero tiene la complejidad del intercambio, y tiene la facilidad de que es un tipo con el cual trabajo hace 20 años. Nos tenemos afecto, nos tenemos mucho respeto, yo lo respeto profundamente, profundamente. He elegido su jefatura política porque la jefatura se elige. La jefatura no es una cuestión que te ponen a trabajar con alguien y dices, bueno, es mi jefe. No, la jefatura en el peronismo se elige. Y yo después de muchos años, digo, de trabajar con él, un día me di cuenta que él era mi jefe, de verdad. Yo tengo una teoría, vos sabés que, bueno, sabés que compartimos ideas, pero a mí me gusta desde adentro hacer reflexiones agudas. Me parece que en algunas etapas de su historia, por la envergadura de los enemigos al campo que llamamos nacional y popular, le ha faltado una suerte de capacidad de parar un poco para mirarse críticamente, ¿no? Y es comprensible porque Jauretche mismo, que tenía un gran sentido crítico, que ni siquiera era, desde el punto de vista afectivo, Jauretche defiende al peronismo como ninguno, sí. Es el mejor peronista, pero no es el más peronista. No, claro. Porque todavía era un poquito irigoyenista, radical, y le gustaba más definirse como nacional y popular. Pero Jauretche mismo nunca, durante el gobierno de Perón, se le escuchó una crítica, aunque tenía muchas para hacer. Así es. Y una que yo subrayo es el tema de la lealtad. Porque si hay algo que ha abundado del peronismo, es la deslealtad. Y podemos hacer una lista enorme. Larguísima, larguísima. Yo creo que, vos sabés que tengo una teoría, ¿no? Que así como la mafia habla de honorabilidad, claro, porque escasea, me parece que en el peronismo el sobredimensionamiento, no el peronismo en general, de la palabra lealtad, es como la palabra pecado en la iglesia, ¿no? Que por supuesto es muy terrenal, como todos sabemos, compuesta por hombres. El peronismo, cuya causa y direccionalidad es transformadora, sin duda abunda en personas cuya lealtad está para ponerla en duda, ¿no? Yo pienso que esta cuestión está más ligada a una mudanza histórica que a la construcción propia del peronismo. La lealtad resaltada como valor constitutivo del peronismo, mi modesta opinión es que es tomada, la palabra y la idea es tomada porque había una proyección de ausencia de lealtad en la sociedad, no solamente en el peronismo. Digo, no es una cosa que nos es propia, creo que es una cosa que le es propia a la sociedad, al devenir social, y ahora muchísimo más. Yo siempre pongo un ejemplo, porque la demanda de lealtad también es una demanda social, digo. Está la palabra lealtad en una sociedad que no hace de la lealtad, no solamente no hace una práctica, sino que además no hace una condición que realmente la movilice. Cuando Cristina va como senadora, a un querido compañero mío, José María Díaz Bancalari, le ofrece Néstor acompañarla. Fue compañero de banca mío también. Fue compañero de banca tuyo, exactamente. Le ofrece acompañarla en la fórmula. Y el mono dice con absoluta lealtad política, yo diría que ni siquiera sus convicciones, lealtad política, dice, yo tomé un compromiso con Chiche. Tengo que ir con Chiche Duhalde, no puedo serle desleal. Porque ella me pidió y yo la voy a acompañar. Y entonces, como yo supongo que la estrategia era mostrar al lado de Cristina, digamos, a un dualdista de cepa, lo invitan a Pepe Pampuro, que por supuesto abraza con desesperación ese rol de compañero, digo, de fórmula. La sociedad, que demanda lealtad todo el tiempo, lo vota a Pampuro, que además es, a mi modesto juicio, desleal desde dos lugares, porque primero él es una creación del dualdismo, ¿verdad? Digo, era un médico que estaba cerca de la familia Duhalde y que no tenía, digamos, una presencia ni una militancia política, y además es una creación del dualdismo a partir del empuje que le pone Chiche.
Ahora, la pregunta es, ¿se debe ser leal con las personas o se debe ser leal con un proyecto? Porque San Martín construye su lealtad con la causa de la independencia sobre la matriz de la enorme deslealtad con la causa del rey, sí, que lo forma, sí, y de la causa del padre, de la causa de su padre, que es un monárquico. Es una Así es. O sea que hay un punto complejo, ¿no? Sí, pero vos sabés que cuando yo leo siempre que en el peronismo la palabra lealtad tiene que ver mucho con la lealtad personal, ¿no? Tiene que ver, yo escucho la palabra lealtad y el día de la lealtad tiene que ver con esta lealtad personal. Y vuelvo a decirte, creo que en el devenir de la época la lealtad como valor viene siendo muy nominada, pero poco valorada. Digo, al contrario, digo, acá en este momento una de las cosas que la sociedad valora es la competencia. Y uno tiene la tendencia a competir con su superior inmediato. Entonces ahí medio que se quiebra la situación de la lealtad. Entonces me parece que es una cosa para pensarla. Vuelvo a decirte, creo que no es una cuestión solamente del peronismo. Sí es una palabra... Es un aporte, la verdad que me has hecho pensar. Apropiada por el peronismo por ausencia, digamos. Yo no sé si específicamente Perón, pero alguien comprende en ese armado que lo que venía era una cosa de que iba a haber cada vez menos lealtad hacia todas las formas de la lealtad, ¿eh? Sí, me has hecho pensar en la coyuntura donde se acuña esa palabra. El Día de la Lealtad está referido al 17 de octubre y remite a un Perón preso que es rescatado por una multitud, y Perón celebra, y el peronismo celebra una lealtad por sobre todas, que es la lealtad de un pueblo con aquel que ha sabido interpretar sus intereses. Sí, y a partir del discurso de Perón es el que nunca lo abandonó. Está bien, pero a partir del discurso de Perón también es y viceversa. Sí, porque él tiene también una demostración muy fuerte hacia ese pueblo diciendo, bueno, yo renuncio a lo que ha sido mi vida, que es el ejército, porque creo que tengo una lealtad mayor hoy que la lealtad con el pueblo, ¿no? Y vengo de un lugar, la famosa frase que a mí me cuesta mucho decirlo porque siempre me emociona, vengo de un sacrificio al que volvería 1000 veces para la felicidad de ustedes, ¿no? No, ahí está la matriz del concepto de lealtad. Y también es pensar en una sociedad, tenemos que hacer un viaje antes del 45, una sociedad donde la conformación cultural, que muy bien señalara Jauretche, esa deslealtad generalizada está en el sentido común de una sociedad que es desleal con los propios intereses, y los intereses de la nación, ¿no? Que es lo que, bueno, lo que se suele... Bueno, y ahí también hay una matriz, porque todo lo que constituye antiperonismo, como vos decís, ¿no? Esta cosa que sí queda muy clara, tiene que ver con esto. La deslealtad a los propios intereses de un sector solo en función de lo que yo estimo le queda bien la palabra odio, ¿no? Sí, lo peor que puede ocurrir es que uno sea desleal con uno mismo, con su propia pertenencia, con su familia, con su comunidad. En definitiva, vamos de menor a mayor con la sociedad, con la nación. Y uno lo ha presenciado, uno ha visto a lo largo de la historia cómo las hegemonías culturales construyen, desde el interés de esas hegemonías culturales, logran que un individuo sea desleal con sus propios intereses. Absolutamente. Una madre que en aras de una causa como la del campo sale a cacerolear cuando en realidad la única plantita que tiene no es un campo de soja en varadero, sino que lo que tiene es un potus en el balcón. Y ese modelo agroexportador puro pone en peligro que sus hijos tengan trabajo o hasta llevarlos a un exilio que hoy es mucho peor porque Europa está en decadencia. Esto doy un solo ejemplo, pero este modelo me has hecho pensar en esto de la lealtad como un valor que tiene que ver con la construcción de lo más elemental de los sentidos, que es el sentido común, que cuando se desincroniza con lo que a uno le conviene, deja de ser lo que entendemos por sentido común. Sí, a mí me parece, vuelvo a decirte, creo que es un mal de época. Creo que es un mal de época. Y creo que había, en el momento constitutivo, digamos, Perón ve con claridad de que lo que viene es, digamos, cada vez una mayor erosión de la lealtad, en todas sus, vuelvo a decir, en todas sus facetas, ¿no? En términos de las amistades, en términos de la pareja. Digo, hay una erosión después de
de esos 10 primeros años de peronismo, de esos valores. Y también está ligado a que los intereses se posan sobre esa deslealtad para ganar en lo que a ellos les interesa, que es en lo comercial, en lo pecuniario. Sí, ¿no? además hay algo que hay que subrayar. Las sectas se fracturan y se multiplican por cariocinesis, el modo en que las células se dividen, ¿no? Mientras que los movimientos, y cuando hablo de movimientos hablo de una estructura mucho más compleja, viva y relacionada con la historia que los partidos, obviamente son casas grandes y hay de todo. Claro, claro. Y hay de todo. Y hay un sentido, que cuando ese sentido se traiciona... en definitiva, los desleales a esa matriz son como las hojas de un árbol en otoño, ¿no? Sí, eso tiene que ver también con la conducción. Porque... Bueno, ahí nos metemos nos metemos en el libro, pero la verdad es que los movimientos solo pueden ser conducidos, los movimientos no pueden ser liderados. Porque el liderazgo es la matriz del espacio, es la matriz, admite la matriz de la secta, ¿no? El liderazgo es individual, lo decía yo el otro día en la feria. La conducción es colectiva. La conducción es la multiplicación de los conductores. Perón lo expresa maravillosamente, pero no voy... Con aquello del bastón de mando. Por ejemplo. Los de liderazgo, vos fijate que hoy en día los liderazgos se financian, Jorge. Vos podés financiar un liderazgo, financiás el liderazgo y financiás el espacio del liderazgo. Y cuando ese espacio se destruye, ¿no? Has constituido un líder que lo mudaste a otro espacio dependiendo de cómo te convenga que ocupe ese espacio vos. Son liderazgos muy puntuales. Y efímeros. Y efímeros, naturalmente. Son como globos que se desinflan. Como se nos desinfla el tiempo y ya vamos terminando este bloque para esperar el próximo y seguir conversando con Carlos Caramelo. Entre los libros que no están, nos falta El corazón, la crema del trabajo conjunto entre Carlos Caramelo y Aníbal Fernández, que son los dos libros de Sonceras. Recordamos, Arturo Jauretche escribe su manual de Sonceras Argentinas. Vos debes tener claro el año en que salió el manual, ¿68? Sí, 68. 68, bueno, 68. A veces Sí, 68, sí. En el año 68, Arturo Jauretche publica Manual de Sonceras Argentinas. Recopila 44 sonceras. 44 sonceras. Y deja al final páginas en blanco, convocando al amigo lector a que siga pensando, porque bueno, primero vos nos vas a explicar un poquito, digamos, lo que hicieron con Aníbal es un claro caso de seguir completando lo que propone Jauretche al final de ese libro. La verdad que lo que hicimos con Aníbal fue, yo diría que, como tantas cosas que hace Aníbal, casi una osadía, pero nos pareció en ese momento... nos sentimos convocados porque era un momento muy particular, ¿no? Nosotros estábamos escribiendo este libro, digo, en un año prácticamente electoral y nos pareció que había que seguir con esa estructura, porque además mantuvimos hasta la estructura, fueron 44 el primer libro, digo, tuvo exactamente la misma, y invitamos, por supuesto, como invitaba el don Arturo, invitamos a seguir escribiendo, porque tanto Cristina como Néstor estaban sufriendo el mismo tipo de embates sobre la misma línea de argumentación que había sufrido
Perón y Evita en su momento. Con una diferencia, ¿no? que es interesante para mí subrayar. Gran parte de la escritura del pensamiento nacional y popular, que va más allá incluso del peronismo, porque es anterior, Forja es un ejemplo, fue escrito en la adversidad política, o sea, con gobiernos con proscripciones o con la década infame, en general mucho después del 55. Jauretche, Scalabrini, Arregui, Ramos, escriben en la adversidad. Sí, claro. Y a veces pasa que en los momentos donde este proyecto tiene la oportunidad de demostrar su potencial, se escribe menos. Y esto es malo, por eso es muy valorable la tarea de entender que esto que decís vos, no te voy a robar la frase, la historia, ¿quién la gana? No, la ganan los que escriben, claro. La historia la ganan los que escriben, no los que la escriben los que ganan, la ganan los que escriben, sí, es así. Pero, ¿sabes qué, Jorge? Me parece que esto tiene mucho que ver con que nosotros mismos nos hemos comido el cuento de que somos un movimiento ágrafo. Ágrafo. ¿No? Como que... bueno, a mí no me convencieron. No, está bien. Cuando decimos nosotros... Nosotros digo el peronismo. Absolutamente de acuerdo. No confía en sus propias fuerzas intelectuales. No confía en su propia producción intelectual, no confía... Es más, siempre está esperando que alguien nos describa para contestarle. Y cuando nos describe Di Tella, dice que somos un rabanito, como un rabanito. Di Tella le explica una vez a los comunistas, a Toni Negri, yo lo digo con mucha simpatía por Di Tella, lo aprecio y lo estimo, es un tipo muy ingenioso, no es peronista nunca. No. Pero él decía que el peronismo es como un rabanito, que para entenderlo había que escarbarle alrededor, porque si uno tira de lo aparente se queda con las hojas en la mano. Es una linda metáfora, pero un poco devaluadora. Sí. Sí, yo lo prefiero comparar con un roble, por todo lo que aguantó. Por todo lo que ha aguantado, ¿no? Sí. A mí me parece que hemos defeccionado, de alguna manera, el libro de Edwards, que con el bombo y la palabra, es una excelente muestra de esto, porque además nosotros tenemos grandes intelectuales que han acompañado todo el proceso. Digo, Marechal era un poema, a mí por lo menos me parece un poeta exquisito. ¿Acaso demasiado intelectual, digamos, para la comprensión de ese colectivo al que él trataba de dirigirse? Pero la verdad que me parece un poeta exquisito. Y otro poeta, bueno, que hace poco nos dejó y que merece que lo recordemos, José María Castiñeira de Dios. Castiñeira de Dios, claro. Que de él es la frase "volveré y seré millones", claro. Gran poeta, secretario de Evita. Exactamente. Y que la verdad que su partida no tuvo... Me parece que hubo cierta ausencia de voces y reconocimiento como debería haber ocurrido, por lo menos dentro del espacio de la cultura. Nos ha pasado con otros grandes recientes, ¿no? Tampoco Fermín se fue, digamos, en las alabanzas que se merecía. Pasa. Pero me parece que también es una manera de honrar a quienes han sido gran parte de su vida, como Marechal, poetas de puestos o intelectuales de puestos o proscriptos. Sí, ¿no? En definitiva, yo creo que admiro tanto a esos tipos. Hicimos, cuando yo era secretario de Cultura, una muestra con Pepe Albistur sobre el pensamiento nacional. Sí, me acuerdo. Los criticaron muchísimo. Me acuerdo. Y cuando uno ve la vida de esos tipos, que no fueron acariciados por los suplementos literarios, por los diarios, ahí entendés el precio que hay que pagar por pensar así. Sí. Al día de hoy. Porque podemos estar, bueno, yo no soy funcionario en este momento, pero pagás un precio, te proscriben una cantidad de periódicos, de medios, de diarios, te execran a priori. Hay que bancársela, hay que tener la piel dura. Pero esto también tiene que ver con lo interior, con la mirada propia. Mira, yo tengo una anécdota, y perdón por ponerme autorreferencial, ¿no? Dice el Negro Dolina. Para eso estás aquí, ¿eh? Dice el Negro Dolina, venía bien y me estoy poniendo autorreferencial, ya lo estoy... Pero esa es la idea de que mis invitados se pongan autorreferencial. A mí me pasó, cuando se crea la jefatura de gabinete en el año 95, un compañero que yo quiero mucho me dice, vos quedate con el discurso. Dice, no, porque nadie quería ese famoso discurso de todos los meses del jefe de gabinete ante las cámaras, ¿no? Y bueno, y se dio naturalmente, como nadie lo quería, me tocó a mí y yo lo tomé con mucha
con mucha alegría y con mucha ganas de hacer esa tarea. Cuando cambia el jefe de gabinete, el nuevo jefe de gabinete pregunta, dice, che, ¿quién es este muchacho? Entonces dice, mira, es un compañero que escribe. Y le pone la cara así y dice, no, algo no funciona. O escribe o es un compañero, ¿no? Es la idea que los gorilas tienen. Claro, pero vos sabés que este tipo, meses después, me invitó un día a comer, él, para pedirme disculpas por eso. Y me dijo una cosa que yo destaco porque él se puso en un rol muy complejo frente a su subordinado, de alguna manera, ¿no? Me dice, a veces los peronistas hemos sido tan perseguidos que nos tornamos perseguidores. Y yo creo que si eso es cierto, nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para que eso no ocurra. La mayor victoria de un canalla es que uno sobre uno es que uno se vuelve un canalla, ¿no? Digamos, no hay, sí, claro, no hay duda. Naturalmente. Así que hay que estar muy alerta, me parece sí. muy buen consejo. ¿Alguna de las onceras de los libros que trabajaste con Aníbal? ¿Alguna? A mí me encanta y siempre la tengo muy presente, la soncera del campo. El campo como concepto, la palabra, ¿viste? Que ellos se nombraban, se autodeterminaban el campo. Sí, esta idea de somos el campo. Somos el campo. Que después somos de todo. Ahora sí, somos... No, somos el campo. Ahora ¿no? somos un juez de la Suprema Corte. Antes de ayer éramos un fiscal. Sí, y hace... probo y honesto en ese momento. Probo y honesto, luego viajero. Sí, luego viajero. Me gustaba mucho porque somos el campo tenía como un subtexto que decía trabajamos para la mesa de los argentinos. La verdad que yo veía pocos argentinos comiendo soja y veía mucho chino comiendo soja de la que exportábamos en ese momento, ¿no? La soja es el alimento, no es el alimento de los chinos, es el alimento de los chanchos chinos. Bueno, lo cierto es que llegamos a pensar, y está planteado en el libro, decíamos, bueno, ¿será para algún argentino que vive en China? O ahora que vos me decís, deberíamos haber puesto... Perdón, no es un adjetivo, no. Es un sustantivo. Sí, los chanchos de China. Sí, sí. Así que nos gustaba mucho esa soncera. Esa era una gran soncera. Pero bueno, como decíamos, la soncera, como dice Jauretche, ¿no? La soncera que las parió a todos es la soncera de civilización y barbarie. Y hacíamos un juego que a mí me gustaba mucho también, que era esta de como Sarmiento convoca al fantasma de Facundo, le dice Dino. Sombra de Facundo. Claro, claro. Entonces nosotros convocábamos al fantasma de Jauretche, decíamos, allí donde estés, pregúntale a Sarmiento, ¿qué carajo no entiende? Digamos? ¿Qué es lo que no entiende? A pesar de que Jauretche tenía un cierto respeto por Sarmiento, porque lo reivindicaba como escritor, sí. Y le preocupaba, era mucho más cruel con los sarmientinos que con el propio Sarmiento, a pesar de que desarmaba el pensamiento de Sarmiento, ¿no? Sí, sí. Sí, yo también, de alguna manera, yo lo he disfrutado. Lo he disfrutado por ahí con toda la resistencia cultural. Ahí tenés un ejemplo. Es muy frecuente encontrar peronistas que saben de Sarmiento o que saben de Martínez Estrada, sí, y que pueden hablar como Horacio González una semana completa, sí. Bueno, reivindicar ni que hablar a Borges. Sí, por supuesto. Y es muy difícil lo contrario. Es muy difícil encontrar... en la intolerancia de ciertos sectores una reivindicación ínfima de un Jauretche, de un Scalabrini, de un Ramos. Bueno, yo creo que esto tiene que ver también con esta forma de... Vos hoy hablabas de cómo se nos achacan algunas cuestiones que son propias de nuestro adversario, las ponen en nosotros, ¿no? Cualquier psicoanalista de base te diría eso es transferencia, ¿no? Tu propio mal. Una escritora, no voy a decir el nombre porque no está presente, cuando se vendió la biblioteca de Perón se burló diciendo, debe haber sido baratísima, como diciendo que Perón no leía. ¿Qué podés decir de eso? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Decir que Perón no leía es no haber ni siquiera sobrevolado la comunidad organizada. La comunidad organizada es un texto... Yo tengo, creo que tengo las obras completas de Perón, que están los discursos, los libros,
creo que si no me equivoco son 40 tomos. 40 tomos. 40 el que hizo tomos. la CGT. Y ni que hablar la biblioteca de él. No, por eso, 40 tomos él. No, esta edición la hizo Cultura. Cultura. Porque te acordás que la CGT también había hecho unos libros negros con una imagen de Perón que iba poniendo las obras, y siempre había como un peronista que estaba en ese momento pivoteando sobre el poder, que hacía como el prólogo, ¿no? Sí, Perón, no solo se puede hablar de un Perón intelectual, sino de un Perón profesor, ¿no? Un gran profesor. Se nota en su gestión. Un gran profesor. Difícil de decodificar, digo, cuando lo trasladás en la época, ¿no? Las clases de conducción política puestas en el hoy es complejo llegar a la decodificación, pero cuando las pones son maravillosas. A mí me sigue, te lo decía al principio, me sigue sorprendiendo. Un tipo que dice, por ejemplo, yo hablaba con todos y escuchaba a todos, y algunos pensarían, este es comunista. Y sí, yo les hablaba en comunista, dice él, porque era el lenguaje que ellos entendían. Venían todos de las luchas de la izquierda. Digo, esta construcción es brillante y sirve para todos los tiempos. Hablaba con todos y escuchaba a todos. Y utilizaba su propio lenguaje para trasladar mis ideas, que finalmente convertían ese lenguaje en mi lenguaje. Tenía además, cuando uno lee, algo que es muy difícil encontrar en un gobernante, que es perspectiva histórica. Sí, una gran perspectiva histórica. El tipo tenía una perspectiva histórica. El tipo cuando dice en el colegio, creo que es una conferencia que da en la Escuela de Guerra, que dice, si la Revolución Francesa termina con el gobierno de las aristocracias, la Revolución Rusa termina con la hegemonía de la burguesía. Y no es que termine el capitalismo, sino habla de alguna manera del fin de una sociedad donde es el capitalismo el que determina, cuando él plantea la tercera posición, que es la sociedad controlando al capitalismo, que es lo que está hoy en discusión. Así es, así es. Por eso yo digo, excede la vigencia, excede el marco. A ver, uno se mantiene vigente cuando es recordado por algunas cosas. Ahora, cuando uno está proyectando un discurso que se constata 40 y, hoy, ahora, 40 y... Del 74, 41 años 41, después. En julio va a ser 41 años, ¿no? 41, sí. Digo, que es... Asusta, pero... ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Digo, ¿cómo vas a destruir eso? ¿Cómo te vas a poder comer? ¿Cómo vas a poder ocultar? ¿Cómo vas a poder acallar esa voz? Bien. Breve, ¿no? Estás en estos momentos trabajando con el Instituto... Decías que no te gustaban los sismos, pero te persiguen. El dorreguismo, decís. No, te persigue el revisionismo. El revisionismo. Te persigue, bueno, no es que te persiguen. Yo soy miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico, pero no nos alcanza el tiempo para ver eso. Es verdad. Deberíamos bueno, pero lo hemos hablado mucho, vos y yo. Yo estoy... La verdad es que estoy muy feliz que la mayoría de los miembros de Número del Dorrego me han recibido y apoyado contundentemente, digo, empezando por Pacho, debo reconocerlo, digo, con una generosidad enorme, y después con amigos como vos, como Julio Fernández Barebar, digo, como Luis Launay, que de alguna manera era quien estaba ahí sosteniendo junto con otros los trapos. Hay que decir que fue una iniciativa de la presidenta y de Cristina, y que habla también de también una presidenta que uno lo nota todo el tiempo en los discursos, que tiene conciencia histórica. Absolutamente. Que sabe, digamos, tiene el cuento. Yo llamo el cuento, el gran relato de lo que nos viene ocurriendo desde hace poquito más de 2 siglos. Bueno, pero es muy bueno que nosotros desde este país tan pequeño y tan humilde hayamos podido con este relato demostrarle a Fukuyama que no se han caído todos los relatos, ¿no? Absolutamente. País tan pequeño como para tener un papa, y ni que hablar de otros mitos que van desde el fútbol hasta la política, como Evita, cuya recopilación de discursos estuvo a cargo de Aníbal Fernández y de Carlos Caramelo,
Gracias, y queda, como siempre, en conversaciones tan interesantes, queda tanto por hablar. Gracias a vos, Jorge, te agradezco. Gracias.